José Miguel Villarroya, historiador, que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, un placer. Encantados de tenerte por aquí de nuevo, bueno, pues con muchos asuntos a tratar y con el foco puesto en Estados Unidos. Un Donald Trump que hablaba ya la semana pasada de pruebas nucleares, también está advirtiendo mucho de los arsenales que tienen tanto China como Rusia. Dice que Estados Unidos también tiene que probar. Parece que mañana comienzan las pruebas nucleares por parte de Estados Unidos. ¿Cómo ves este paso por parte de Donald Trump? Bueno, es lógico, es decir, él está viendo que en esta lucha por la hegemonía geopolítica en el plano económico, pues no puede competir con China. Es decir, ya vimos el otro día el acuerdo y es un acuerdo que es favorable a China y Estados Unidos ha tenido que, en este caso Trump, reducir muchas de las exigencias que planteaba China, ¿no? Por lo tanto, lo que está viendo es que hasta que consigan pues tener una posición económica que no sea tan dependiente de China en el aspecto fundamentalmente de las tierras raras, pues no puede competir con ella y por lo tanto la hegemonía la tiene que mantener en el plano militar. Él habla de los arsenales chinos y rusos, también Estados Unidos tiene su arsenal y está claro, sobre todo en las pruebas que ha hecho Rusia estos días de nuevo armamento, pues que Estados Unidos se tiene que poner al día, porque si no también perdería esa hegemonía en el aspecto militar. Por lo tanto, es una consecuencia lógica. Fíjate que lo dijo el mismo día que firmó el acuerdo con China, porque estaba claro de que con China no puede competir en estos momentos por la hegemonía económica. Por lo tanto, el aspecto que le queda para seguir, al menos temporalmente, a la espera de lo que pudiera pasar en el aspecto económico, pero en el aspecto militar es el único aspecto donde Estados Unidos puede mantener un cara a cara con China y también con Rusia. Por lo tanto, forma parte de algo lógico, visto cómo tuvo que ceder ante China, ante la incapacidad de poderse enfrentar a ella desde un punto de vista económico. Bueno, pues un Donald Trump que sigue con muchos frentes abiertos, que parece que mañana comienza estas pruebas nucleares y que tiene, bueno, otro problemón en Estados Unidos. Parece que se va a abrir en Nueva York, parece que se va a abrir con la victoria de Zoran Mamdani, al que escuchábamos hace apenas unos minutos respondiendo, contestando a Donald Trump, a Elon Musk, a Stephen Miller. ¿Cómo valoras lo que puede pasar en Nueva York en las próximas horas y sobre todo qué te parece la figura de Zoran Mamdani? Bueno, en Nueva York hace mucho tiempo que es un feudodemócrata, ¿no? Más allá de la época de Giuliani. Bueno, parece que este señor pues no lo presentan, parece que wokismo pues siempre va encontrando figuras, ¿no? Para seguir manteniendo la ficción, ¿no? Bueno, he escuchado lo que dice, habla de poner el socialismo, bueno, socialismo, una cosa en Estados Unidos, cualquier cosa que sea mínimamente socialdemócrata a la derecha, pues ya lo consideran socialismo. Bueno, yo creo que ya lo han pintado fundamentalmente de que es un inmigrante musulmán hecho a sí mismo, bueno, todas estas historias que el wokismo le encanta resaltar y bueno, parece por la idiosincrasia de la ciudad de Nueva York, también la abstención suele ser altísima, como pasa ya en todos los sitios. Lo normal es que quien vaya a votar fundamentalmente pues sea del Partido Demócrata o sean personas afines al Partido Demócrata y lo normal es que gane este señor. Bueno, no creo que vaya a hacer absolutamente nada, entre otras cosas porque dudo mucho de que se vaya a enfrentar a las élites financieras de Wall Street y a élites de fondos inmobiliarios que controlan prácticamente todo Nueva York, que es una superficie de kilómetros cuadrados que se lleva Barcelona y Madrid juntas, y así no llegas a todo Nueva York. Pues yo creo que poco o nada va a hacer. Ahora, eso sí, no lo venderán como la gran esperanza blanca de quien puede derrotar a Trump. Bueno,
estamos otra vez en lo mismo. Ya aquí hablamos hace mucho tiempo que el wokismo no ha muerto, y está claro pues que intentan presentar de nuevo pues una figura como en su momento presentaron a Alexandra Cortés, Osorio o Bernie Sanders o esta gente, ¿no? Es decir, por lo tanto, uno más y, bueno, repito, lo más normal es que gane, pero bueno, supongo que será otra piedra en el zapato, eso sí, dentro de Donald Trump. Veremos si Trump también envía a la Guardia Nacional diciendo que hay mucho delincuencia en Nueva York y volveremos a tener. Yo repito que el problema fundamental de Trump, aparte de los problemas geopolíticos que tenga con China por el tema económico, el problema fundamental es dentro de Estados Unidos, que no es un problema única y exclusivamente de Trump, sino de los Estados Unidos en general, con una población o una sociedad totalmente dividida y fracturada en dos bandos bastante irreconciliables. Bueno, pues un Donald Trump que ya estaba amenazando con retener los fondos federales en Nueva York en el caso de que gane Mandani. Parece desde luego que tiene un nuevo enemigo. Te quiero preguntar también por cómo está la situación en torno al conflicto en Ucrania con Rusia, que por cierto también presentaba nuevas armas y con el foco puesto en lo que sucede en el frente de batalla. Se habla de que se ha estrechado el cerco sobre Kupiansk, se habla también de la situación crítica que está viviendo Ucrania en Prokrovsk. Estamos hablando mucho, ¿no?, de otros temas, pero ¿cómo está la situación actualmente en Ucrania y sobre todo en estos dos puntos que parecen clave para el devenir de este conflicto? Bueno, lo que sabemos es que prácticamente están a punto de caer las dos localidades, lo cual sería un golpe duro a toda la logística ucraniana en la zona del Donetsk y del Oblast de Kharkov. Lo que está ocurriendo es lo que se esperaba, es decir, Rusia sigue avanzando en todas las líneas del frente, incluso hay noticias de que se está produciendo un desmoronamiento del frente ucraniano en importantes zonas, y que podría haber un avance importante del ejército ruso y en estos momentos el problema fundamental de Ucrania es que no tiene soldados, más allá de que le envíen los Tomahawk o se lo dejen de enviar. Militarmente la guerra se combate, evidentemente, pero la guerra, si no se le envían tropas a Ucrania, la guerra ya se puede decir que tiene un final, que es la victoria de Rusia. Más allá de un envío de tropas, repito, no hay mucho más que decir. Si asistiremos pues a pérdidas territoriales de Ucrania, y si se produce realmente lo que aparece en informaciones en canales de Telegram, pues si hay un hundimiento del frente ucraniano, porque Ucrania no tiene ya tropas suficientes para taponar las brechas, pues es posible que veamos a partir de ahora avances más espectaculares del ejército ruso, con lo cual creo que es la situación que se le pinta tanto militar como diplomática a Zelensky, pues es bastante negra, ¿no? Porque si cada vez vas perdiendo más territorios, no sé qué carta vas a querer jugar en unas futuras negociaciones. Bueno, pues un momento desde luego complicado para Zelensky, un momento en el que estamos hablando, ¿no?, de estos avances por parte de Rusia y un momento en el que Trump apuntaba a Nigeria, a Venezuela. Te quiero preguntar por esto, ¿cuánto tiene que ver esta situación crítica que estamos hablando en Ucrania con estos giros, estas amenazas que estamos viendo por parte de Donald Trump? También, por cierto, sumaba a México a esta lista. Bueno, yo creo que más que el tema de Ucrania en el aspecto de Venezuela y de Nigeria, y bueno, México más no habla tanto de una invasión, sino de ataques quirúrgicos por parte, y además hablaba de consensuarlos con México, ¿no? Pero el caso de Venezuela y de Nigeria, yo lo englobo dentro de esa disputa que tiene con China. Es decir, hay una teoría militar que la creó un
capitán británico antes de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Sir Basil Liddell-Hart, que se hablaba del método indirecto, de la aproximación del método indirecto. Es decir, hablaba de que un ataque frontal, pues normalmente hablo del tema militar, el ataque frontal, pues normalmente lo que te causaba eran muchas pérdidas, y en cambio una aproximación indirecta, es decir, atacando puntos débiles o atacando los flancos del enemigo, te era más ventajoso un ataque ofensivo. Este planteamiento militar lo utilizó Gran Bretaña también en el plano diplomático, y de Gran Bretaña ha pasado de Estados Unidos. ¿Qué significa? Pues que viendo que a China directamente no la puedes atacar, ya no solamente en el plano militar, sino también en el plano económico, lo que haces es atacarla de manera indirecta. ¿Y cómo la atacas de manera indirecta? Bueno, pues ir eliminando zonas o países que tienen alianzas o buenos tratos comerciales y económicos con China. Y aquí entraría, bueno, Venezuela es verdad que no está en los BRICS, pero sí que tiene acuerdos comerciales tanto con Rusia como con China, incluso con Rusia tiene acuerdos militares, y Nigeria sí que está en los BRICS. Y hay que decir que Nigeria también tiene importantes reservas de petróleo, aparte de tierras raras y otros metales necesarios para la industria tecnológica y armamentística. Bueno, pues si estos dos países cayeran los regímenes o los gobiernos que mantienen estos acuerdos tanto con Rusia como con China, y entraran gobiernos más proclives a Estados Unidos, pues posiblemente revertirían estos acuerdos comerciales y económicos y firmarían con Estados Unidos, con lo cual lograrías que geopolíticamente cambiaría la situación, porque China y Rusia tendrían 2 aliados menos y Estados Unidos tendría 2 aliados más. Yo creo que hay que incluirlo en esta visión más geopolítica, porque si tenemos que hacer caso a los discursos, que ya sabemos que los discursos dicen lo que se quiere decir, hombre, pues Estados Unidos tiene miles de países para atacar, ¿no? En cambio, ¿por qué no les ataca? Bueno, porque son países que son, digamos, afines a Estados Unidos. Por lo tanto, hay que verlo, hay que encuadrarlo dentro de esta lucha por la hegemonía geopolítica. El tema de Ucrania, creo que Trump ha llegado ya a un acuerdo con Putin, aquí le hemos dicho muchas veces, y el problema es las manos negras que tiene Trump, dentro de su gobierno y del establishment norteamericano y de los llamados primos británicos, ¿no? Que siempre están ahí moviendo mareando la perdiz para que Zelensky no firme finalmente los acuerdos, ¿no? Y en estas estamos. Va a invadir los dos países, los va a atacar. Aquí es donde está el quid de la cuestión. Yo creo que Venezuela no, porque el movimiento también de Rusia, de apoyo total, también China, que ha sido más diplomático, pero Rusia ya le está enviando armamento, le generaría, yo creo, que un conflicto no solamente de problemática militar, sino también un problema diplomático con Rusia. Nigeria, pues Nigeria es más posible, aunque es un país también inmenso, es un país muy, muy grande, y también vamos a ver dónde atacaría o no. Pero repito, todo esto hay que encuadrarlo dentro de la lucha hegemónica que tiene especialmente con China. Bueno, pues un momento con muchos frentes abiertos para Donald Trump, con el foco puesto en esta tensión con China, en lo que pase con Venezuela o con Nigeria. Te quiero preguntar por otro tema que está menos manido, pero que también está de actualidad, de José Miguel. Se está hablando mucho sobre lo que está pasando en Mali, se está hablando, bueno, sobre todo esta convulsión en el Sahel. Hemos visto votaciones en este sentido en la ONU, hemos visto a Rusia que empieza a cambiar su estrategia. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves la situación en Sahel? ¿Qué está sucediendo realmente? Bueno, pues también lo incluimos en esta lucha por la hegemonía. Es decir, el Sahel, que había sido
digamos, zona, digamos, de influencia fundamentalmente de Francia, porque la mayoría de estos países habían sido colonias francesas. Hemos visto como en estos últimos tiempos pues se expulsaba a Francia de la zona. Ya Estados Unidos había expulsado a Francia de la zona, o había reducido el papel de Francia en la zona, pero bueno, ha habido ahora últimamente pues golpes de Estado o cambios de régimen con muchos militares que lo que han hecho ha sido acabar de expulsar o romper relaciones, sobre todo con Francia, pero también con Estados Unidos, o han rebajado la influencia de Estados Unidos. Y se habían acercado posiciones en el aspecto militar con Rusia y también en el aspecto comercial con China. Y hombre, todos sabemos al final quién maneja los hilos de estos movimientos islamistas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay en el Sahel, por desgracia para la gente, es una zona donde la gente vive en la miseria más absoluta, la gran mayoría de la población, pero en cambio son países muy ricos en muchas cosas. En oro, en diamantes, en tierras raras, en muchos metales, en coltan, es decir, muchos metales que son básicos para la industria tecnológica. Bueno, pues lo que se está intentando pues es tener la influencia dentro de una zona que va a ser vital, va a ser clave, o ya lo es, pero va a ser mucho más clave en los próximos decenios, porque quien controle o quien tenga la influencia mayor en esa zona, pues es evidente que va a controlar toda esta industria tecnológica y evidentemente será la primera potencia, al menos en el plano tecnológico y económico. Y esto hay que enmarcarlo también, es decir, en este contexto. Bueno, Rusia creo que se está dando cuenta, igual que China, de que muchas cosas de las que ocurren porque se les está intentando, como diría el clásico, segar la hierba bajo los pies, y están intentando reaccionar, porque si no reaccionan pues se van a encontrar que dentro de poco pues no van a tener muchos lugares o zonas donde mantener una influencia militar y económica, y por lo tanto Rusia pues ha decidido pues apoyar a estos regímenes, bueno, enviando armamento, enviando a estos empresas de tipo Wagner para intentar sostener a estos gobiernos, porque es evidente que si estos gobiernos caen, los que van a entrar, que son los islamistas, bueno, ya hemos visto en Siria con Ajulani o compañía, al final son gobiernos que lo que van a hacer es firmar acuerdos con Estados Unidos, y por lo tanto ahí vas a perder pues unas zonas de influencia que son vitales para ya el presente, pero fundamentalmente para el futuro. Bueno, pues muy atentos a lo que pueda suceder en el Sahel, a la influencia que tiene Rusia también en esta zona, ya lo que quiera hacer, en este caso también Estados Unidos. José Miguel, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Un placer contar con tu análisis. Un placer, como siempre.